Buen día para todos. Mi nombre es Mayra Hernández y junto a Eudes Navarro, Carolay Castañeda y Katia Mendoza estaremos hablando del texto expositivo. Pero, ¿qué es eso de texto expositivo? Entendemos por este término aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva absolutamente. Es decir, esta clase de redacción no admite sentimientos, opiniones, ideas o pensamientos del autor. Por lo general, su objetivo es que se use para la divulgación, para presentar y desarrollar temas de una forma clara, concisa y ordenada. También trata de dar respuesta a preguntas tales como ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?, siempre que sean de interés o de intención de comunicar datos específicos referente a diversos ámbitos como son el científico, el jurídico, el académico, el astronómico u otros. No podemos confundir los textos expositivos con los textos argumentativos, ya que los segundos son para persuadir y convencer con una idea concreta. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un texto que pertenece a la UNAM y es donde explican qué es la YOT. Y empieza diciendo que es un término lingüístico utilizado para referirse a sonidos palatales que aparecieron durante un proceso de evolución del romanciamiento, del latín al español. Verás que es un fenómeno frecuente e importante, ya que a la YOT le debemos la aparición de sonidos como la che, la ey, la y, la ñ y la j de nuestra lengua. La YOT es un fenómeno que alteró la evolución normal de las palabras, provocando que las consonantes y las vocales cercanas a ellas se cerraran o se palatalizaran. En otras palabras, la YOT atrajo la pronunciación de los sonidos que estaba cerca de ella hacia la zona del paladar. Existen algunas causas que provocan la aparición de la YOT. Va de lo más importante a lo más general, pero va complementando el texto, va complementando el tema porque hace parte de un todo y va jerárquicamente. Bueno, y ustedes me dirán, ¿cómo sé yo cuándo es un texto expositivo? Pues veamos las características del texto expositivo. En primer lugar, son explicativos, puesto que aportan datos específicos. Por ejemplo, en un texto médico se aportarían síntomas, tratamientos, así como también la explicación de cómo llega esa situación en concreta y cómo podría curarse, pero desde el punto de vista científico. También se consideran textos formales, pues se evita el uso del lenguaje coloquial que es sustituido por un tono preciso, educado, para que las exposiciones y las expresiones de las ideas y los contenidos no den lugar a dudas ni a malas interpretaciones. Otra cosa es que son textos jerarquizados, como lo había dicho antes, de forma que las ideas quedan expuestas de manera ordenada, yendo de lo más importante, es decir, el tema en sí, hasta menores conocidos como los subtemas, pero igualmente que son necesarios de entender como un conjunto que le da sentido a un todo y a una claridad. Por lo general disponen de 3 partes, que son la introducción, el desarrollo
la conclusión o síntesis. Suelen usar un léxico denotativo para evitar dobles sentidos y significados ocultos. Emplean también distintos recursos como enumeraciones, comparaciones, descripciones. En fin, la estructura de un texto expositivo se centra de manera que el tema tratado se muestra de forma que los hechos, conceptos, ideas y sucesos sean comprensibles al lector. Por eso, todo lo que se ha de exponer de manera jerarquizada y clara para que el receptor entienda el mensaje nítidamente, sin que haya lugar a confusión o malas interpretaciones. Buenas tardes, mi nombre es Luis Navarro. Yo hablaré sobre la estructura del texto expositivo. Primero cabe aclarar que cierta información de la que menciono aquí la conseguí de un documento de un magíster de Madrid llamado Teodoro Álvarez Angulo, el cual ve cierta información que es importante. Primeramente, él destaca que este tipo de escritos son de carácter informativo. Aparte, también plantea una hipótesis en la cual él señala que este tipo de textos no son tan estudiados. Por ejemplo, no son tan estudiados como los textos narrativos o los textos argumentativos. Poco. Esto genera lo que es una problemática, ya que en las aulas se presentan más los textos expositivos al momento de enseñarle a los estudiantes. Entonces es un aspecto negativo, pues como no son estudiados, adelante se ampliados en este momento, pues al no ser estudiado, este tipo de texto genera lo que es problemas en el momento de transmitir ese aprendizaje, pues dado que no se conocen pues su estructura en sus términos. Álvarez Angulo también hace mención del psicólogo Pietro Vascolo, que quien en uno de sus libros hace mención de que no existen textos puros, sino textos heterogéneos. También cabe destacar que cada texto que se lee permite un punto de vista diferente, caracterizándose por expresiones lingüísticas que permiten catalogarlos como cierto tipo de textos. Los textos expositivos se dividen o tienen una estructura que se divide en tres partes, que es introducción, desarrollo y conclusión. Primero está la introducción, obviamente va al principio y pues se basa en manifestar la importancia de lo que se va a redactar. Y no es necesario, por decirlo así, extenderse tanto, es mejor ser concisos. Luego está lo que es el desarrollo. En el desarrollo, pues es el cual se plasman las ideas principales del tema y exponiendo los argumentos para que ayuden a sustentar la tesis, explicando también los diferentes conceptos que se verán en el texto. Por último está la conclusión. En ella se debe hacer un resumen. Sí, tampoco es necesario extenderse mucho. Para ampliar los conocimientos del destinatario, el emisor despliega una serie de estrategias y operaciones discursivas que le facilitan la interpretación del texto. Conocer estas estrategias es muy importante para construir con éxito secuencias explicativas. En primer lugar, el emisor puede recurrir a la reformulación, es decir, la paráfrasis,
para aclarar una información cuya formulación quizás ha resultado poco transparente. En algunos casos se introducen definiciones complejas, difíciles, incluso para expertos en el tema. Es entonces cuando resulta útil repetirlas en otras palabras, representarlas de nuevo desde otro punto de vista para ayudar al lector. Así pues, podemos afirmar que con la reformulación se repite un contenido expresado de otro modo en el texto, inmediatamente, de modo que constituye una operación regresiva, es decir, se realiza una vuelta atrás en el texto, cuya función es clasificar conceptos. Para realizar reformulaciones son útiles los marcadores siguientes, es decir, esto es, a saber, dicho en otras formas, dicho en otras palabras. Un ejemplo es, el análisis perceptivo no es en rigor una categoría del pensamiento, es decir, no es atribuible al funcionamiento del sistema central. Como segunda estrategia encontramos la definición, para delimitar el problema sobre la base del conocimiento existente, adjudicando unos atributos al tema objeto en términos de la pertenencia a una clase y de la especificación de los rasgos característicos. Las expresiones verbales más usadas son del tipo se llama, se refiere a, se define como, está constituido por, contiene, comprende. Un ejemplo de esto es, la inflación se define como un proceso de elevación continua de los precios, o lo que es mismo un descenso continuado del valor del dinero. Ahora bien, también encontramos la ejemplificación, para hacer intangibles al lector determinados conceptos que formulados de modo abstracto pueden resultar oscuros. Constituye un movimiento discursivo similar a la reformulación, en el sentido de que pretende parafrasear algo dicho previamente, pero en este caso se produce un desplazamiento de lo general a lo concreto. Es decir, se sale de la idea hacia los datos particulares de la experiencia. Se alcanza un nivel ciertamente muy elevado de cultura cuando el hombre se libera de las ideas y temores supersticiosos y religiosos. Por ejemplo, no cree ya en los simpáticos angelitos o en el pecado original. También encontramos las citas de autoridad. El autor demuestra que su presentación es válida porque coincide con la explicación de reconocidos expertos en el tema, o sencillamente demuestra ser él mismo un experto, ya que ha leído todo lo que se ha escrito sobre esa cuestión. Como ha notado el historiador de la cultura italiano Leonardo Olchisky Colón, fue meticuloso y exhaustivo, facilitando referencias sobre el aspecto de los indígenas, sus costumbres y sus peculiaridades, pintando incluso sus vidas y sus hábitos como un realismo perspicaz y expresivo. También encontramos la clasificación, para ordenar y sistematizar la información. Las taxonomías permiten incluir el objeto dentro de una categoría determinada y a la vez subrayar sus características. Ejemplo de esto es, el apio pertenece a la familia de los umbelíferas. En esta especie vegetal hay dos variedades botánicas, Apium y dulce y Apium gravolens para repasón. También encontramos la analogía. Es el procedimiento de aclaración o ilustración que se construye a partir de poner una relación, un concepto o un conjunto de conceptos con otros de distinto campo. Se manifiesta lingüísticamente a través de comparaciones y de metáforas. A través de las comparaciones y las representaciones metafóricas comprendemos conceptos difíciles de entender. Por ejemplo, el concepto de la física agujero negro. Usted no tomaría una cucharada de arsénico cada día. No comprendo por qué sigue fumando. Ambas cosas pueden matarlo. Este es un ejemplo claro de lo que ya había dicho anteriormente. Pero, además de las estrategias que acabo yo de describirles, el texto explicativo debe presentar una ordenación jerárquica de la información. Cabe destacar que existen informaciones primarias e informaciones secundarias. Por esta razón, resulta conveniente que el emisor señale de manera evidente la información que está en un primer plano y la información que está en un segundo plano. Una manera para resaltar ciertas ideas consiste en repetirlas.
Otro recurso es utilizar ciertos elementos llamados focalizadores. Ahora, para continuar con la información, vamos a hablar sobre las siluetas textuales. Hemos visto que no todos los textos escritos tienen la misma forma o silueta, ni el mismo propósito, intención o finalidad. Los textos tienen una identidad y presentan rasgos que nosotros podemos conocer antes de leerlo solamente con mirarlo o echarle un vistazo. Estas características nos permitirán adelantarnos y saber incluso antes de leer a qué tipo de texto nos estamos enfrentando nosotros como lectores. Y esto es lo que nosotros conocemos en el campo como una silueta textual. Dicha silueta permite que reconozcamos en el texto su organización espacial y lógica, además de que es la que nos permite tener en mente antes de leer cuál será la intencionalidad de ese emisor. Ahora, al analizar la silueta de estos textos expositivos, lo primero que tenemos nosotros como lectores tener en cuenta es el título, pues en este tipo de textos se caracteriza porque en el título nos dan el tema principal de lo que se va a narrar a lo largo del texto. Luego podemos enfocarnos en esos elementos paratextuales, por ejemplo, en las ilustraciones, pues esta nos permitirá formular hipótesis o conjeturas que luego, a medida que vamos avanzando con nuestra lectura, podemos confirmar. Es lo que nosotros llamamos ideas previas, cuya función principal es que se haga mucho más sencilla la información. En la silueta, como tal de este tipo de textos descriptivos, encontramos un título, una presentación, un desarrollo y un cierre. Ahora, estos tipos de textos expositivos vienen en una variedad impresionante de formatos textuales. Por ejemplo, encontramos textos expositivos en manuales, en definiciones, en exámenes, incluso hasta en noticias. Si nos encontráramos con un texto expositivo en un formato de noticias, entonces nuestra percepción de esa silueta textual variaría un poco. Entonces encontraríamos una silueta textual un poco variada. Tendríamos entonces un título, una imagen y el contenido de la noticia. Otro ejemplo sería una silueta en un formato un tanto descriptivo. Bueno, para esto hay que aclarar que los textos como tal no son puros. Hay textos que a veces se encuentran mezclados con otra tipología textual. Puede que nosotros encontremos un texto expositivo pero que también tenga rasgos descriptivos. Si es así, entonces la silueta textual también cambiaría. Entonces encontraríamos un título, una imagen, unas características y unas cualidades netas de ese texto. Y eso es todo por la exposición de hoy. Esperemos que haya sido de utilidad y que podamos haber aclarado muchas de sus dudas. Muchas gracias.